Llegué a la refinería La Pampilla el año 95 con la empresa COSAPI. En ese entonces yo era la mano derecha del gran Pedro Zavala, una persona que me ayudó muchísimo en cuanto yo llegué a Lima, un veterano, un supervisor de aquellos, quizás una biblioteca en COSAPI. Me dio muchos consejos, muchos conocimientos, me promovió para el famoso casco amarillo que identificaba a los capataz o a los jefes de grupo en COSAPI. Estuvimos en Cajamarquilla, en Cemento Lima, y luego vamos a Refinería La Pampilla, el año 95, para hacer unos trabajos o unas mejoras en destilación 2. Pedro Zavala a mí me quería muchísimo, me gané su aprecio, yo lo respetaba un montón. Para mí lo que él decía, pues, era ley, pero era una muy buena persona, muy campechano, muy criollo. Si yo le decía, vamos a una pollada, íbamos. Si yo le decía, hagamos un campeonato de fulbito, lo hacíamos. Marcó muchísimo en mi carrera. Él en ese entonces era un veterano, como es lógico, ahora ya no está en COSAPI, ya no trabaja. Me rodea de 30 o más trabajadores, montamos un taller de prefabricados y también me pone a los mejores soldadores. De ese entonces, muchos soldadores de diferentes partes del país y del Callao también, de Lima, estaban en el frente que yo tenía a cargo. Muy buenos soldadores, por supuesto, toda esa promoción, pero sin lugar a dudas que el nombre de Wilmer Ceballos resalta mucho como profesional y como persona. Wilmer es una persona a quien yo quiero muchísimo. Lo conocí en mi primera obra en Talara, mi paisano. Ahora es un gran líder en los gasoductos, en el tendido de líneas que van de un punto a otro en nuestro país. Y por supuesto, también estaba ahí el gran Elías Antón. Su nombre es sinónimo de todo lo que él ha hecho, de la gente que ha formado, de todas las oportunidades únicas donde él ha participado. Pedro Zavala lo quería mucho, a él. Lo consentía. Elías Antón, haciendo los prefabricados de todos los diámetros. Teníamos la oportunidad de ir al campo, medir y venir a fabricar. O sea, no solamente era hacer lo que dice el isométrico. Cuando te den un isométrico y estás dentro de un proyecto, tienes que ir a verificar en campo. Por supuesto, algunas cosas, ¿no? Algunas, las juntas de campo o dónde vas a dejar los figuel, qué juntas podemos soldar, qué juntas hay que dejar para hacer en sitio. Esa es la ventaja que, o el criterio que uno debe tomar como fabricador cuando está en un taller de fabricación en la misma obra donde se va a montar. Hemos estado ahí varios meses, las cosas no fueron bien. COSAPI era una de las empresas más grandes del momento. Casi todos los trabajos de piping que se dan en el Perú se los daban a COSAPI. También llegó ahí Alfonso Barrantes, ya prácticamente a la hora de la fecha de los taínes, llegó el gran Alfonso Barrantes, quien es una persona quien me da las categorías en Talara, y me encuentro con él en Lima, en La Pampilla, y él me da la categoría de jefe de grupo, realmente, porque Pedro Zavala me puso como líder, pero yo aún tenía la categoría de operario. Alfonso Barrantes llegó, hizo el memorándum y me dio la categoría de jefe de grupo. Estábamos varios meses trabajando ahí, en esa obra, y había un supervisor que no era de piping, pero nos veíamos a diario. No teníamos comunicación fluida, él era una persona de pocas palabras, pero se le veía sabio e intelectual. No pasábamos de hola, buenos días, buenas tardes, y así todos los días. Pero cuando ya estaba a punto de finalizar la obra, él se acerca, me dice, chiquillo,
quiero hablar contigo. Le digo, sí, dígame. Me dice, yo ya no voy a trabajar, mañana me voy y quería decirte algo. Ya no me vas a ver, me voy a un proyecto nuevo que voy a hacer con una empresa extranjera, con unos canadienses. Es una obra que va a durar años, donde van a pagar muy bien. Y yo quiero que vengas conmigo. Quiero que estés en ese proyecto, en esa obra. Como les digo, yo no había tenido relación con él durante los meses que estuvimos en Pampilla. Nunca hablamos ni nada por el estilo. Pero él quizás vio mi desenvolvimiento y eso valió para... Me da su número de teléfono, creo que estábamos en una fecha 20 del mes, o 15 quizás, que él ya se iba. Antes de que finalice el mes, llámame, porque quiero que arranques el primero, allá con nosotros. Creo que él ya tenía todo ya arreglado, porque él pasaba de ahí, pasaba para allá, al otro proyecto. Y bueno, ahí tomé la decisión, ¿no? Que por eso yo les cuento esto, porque a veces uno acierta cuando va por lo desconocido o por lo nuevo, o a veces no. Yo decidí arriesgar, yo era una persona de 25 años, creo, o 24. No tenía que perder. Le comuniqué a COSAPI que me iba, a fin de mes me iba, y así lo hice. El primer día del siguiente mes yo estuve allá, en Moquendo, en la famosa obra de la ahora Zgas. Zgas que por años ha distribuido y distribuye el gas para los domicilios. Esa era la obra que empezaba ahí, un montaje de 7 esferas de gas enormes. Creo que ha sido mi proyecto más grande. Uno de los pocos proyectos donde yo no hice tubería. Estuve en ese montaje de las 7 esferas para Zgas. Llegó una empresa canadiense, yo ingresé, eran 3 los extranjeros, uno era el jefe de la obra, el otro era un supervisor de soldadura y el tercero era un supervisor del montaje, que era mi jefe con el que yo iba a estar. Éramos 6 operarios, casi todos de 40 años o más, gente experimentada, yo apenas un veinteañero. Una gran experiencia. Yo nunca en mi vida pensé estar en la construcción o en el montaje de las esferas. Si hoy día volviera una obra similar, de seguro que mis recuerdos saltarán al momento, como poner una cuña, los punzones, los Chicago, los dados, la forma de los izajes y demás. Trabajamos con grúas telescópicas, donde estaban los hermanos Cuadros, 3 hermanos, Demetrio, un gran hombre, un hombre muy hábil, muy experto en lo suyo, Demetrio Cuadros, un hombre muy bueno, muy cauto, muy sabio para hacer su trabajo. Yo miraba lo que él hacía siempre y trataba de aprender. Mis hermanos terminaron en Pampilla y yo traté de traerlos a esta obra. Me gané la confianza de los canadienses a base de mi trabajo, a base de comba, porque todos los días usábamos las combas para el montaje de los segmentos de las esferas. Créanme que a las semanas que yo estaba usando la comba, en esta parte del brazo, una hinchazón tremenda, y al otro día fue y normal, vestido normal, pero le conté a Renault Lebron, que era mi supervisor, el canadiense, y él se rió, ¿no? Se rió, me tocó y me hizo así, ¿no? Como diciendo que un gesto de estimación, y me dijo que no me preocupe. Me dio a entender muchas cosas, porque ellos no hablaban el español, para nada. Y bueno, fue una linda relación que hice con este canadiense.
En esa época nos tomamos algunas fotos con la foto de los rollos de 24 o 36 tomas. Una experiencia enorme, me valió muchísimo, reforcé varias cosas. No instalé tuberías, pero sí pusimos la boquilla en las esferas, el montaje de las escaleras, una serie de elementos. Recuerdo muchas anécdotas. Los canadienses me dicen, vamos a tomar un lonche. Date un momento para ir a la oficina y compartir un lonche. ¿Ok? Fui, nos encontramos ahí los cuatro. Un momento ameno. Y así entre risa y broma me dicen, quiero decirte algo, me dijo el jefe en la obra. Le digo, sí, dígame. Me dice, cuando tú llegaste aquí, habían personas que quisieron sacarte, argumentando de que tú eras joven y no ibas a responder, que había afuera gente más experimentada, que podía rendir. Pero el jefe me dice, pero aquí Ronald LeBron, que era el canadiense, el supervisor de montaje, no quiso, dijo que tú te quedabas hasta el final. Y bueno, fue algo que realmente no me dolió, pero, o sea, me dio a entender muchas cosas, ¿no? De la vida. Yo era muy joven, de este mundo, una oportunidad nueva que yo la tomé, yo arriesgué. Se presentó un obstáculo, pero yo ni me enteré, pero se superó solo. Recuerdo que cuando yo llegué el primer día, el primero de ese mes, cuando yo iba a ingresar, afuera de la obra había una cantidad de gente, pero enorme, ¿no? Yo llegaba antes de las 7 de la mañana, los canadienses llegaban a las 7 y había una multitud esperándolo de trabajadores, pero enorme, parecían estrellas, cantantes, una estrella de Hollywood, así parecían los canadienses cuando llegaban en su carro. La gente se la amontonaba, no dejaban avanzar el carro, o sea, tratando de que reciban el currículum o buscar un momento para lograr una oportunidad de trabajo. Pero yo pude ingresar, aproveché la oportunidad, en ese trabajo nos pagaron muy bien. De verdad les digo, muy bien. Yo era una persona muy joven y para mí era bastante dinero lo que yo recibía todas las semanas. Recuerdo que todos los viernes llegaba el camión de Prosegur y nosotros de arriba faltaba uno que gritaba Prosegur, ya llegó el camión, los camiones amarillos con todo el dinero que repartían a la gente. Y uno de los rumores que se corrió también es que, o sea, nosotros estábamos ganando bien, pero el rumor era de que los canadienses venían con la idea de pagarnos más. O sea, tenían un presupuesto para el personal que era mayor a lo que nos estaban pagando. Imagínense, si nosotros estábamos ganando bien, ¿cuál sería el presupuesto de ellos? ¿Y quién no iba a hacer un trabajo de calidad con esa motivación? Pero ellos les gustaba que nosotros hagamos nuestro trabajo. O sea, podía haber una amistad, podía haber un momento de relajo, se puede decir, porque ellos nos consintieron en muchas cosas. Por ejemplo, día del trabajo, celebramos, hubo comida, jugamos fulbito. Así las fechas especiales ellos las respetaron. Nos agasajaron, 28 de julio creo. Una de las anécdotas que también recuerdo fue la tubería, se hizo una tubería de 2 pulgadas, como lo digo, una Esqueol 80, una pared considerable de 2 pulgadas. Y todos los muchachos venían pues a diario de soldar los segmentos, de soldar plancha. Y era un cambio, no sé, de repente, si se pueda decir brusco, no sé si me equivoca con la expresión, porque los soldadores eran calificados, pero quizás de estar todos los días en algo tan continuo y pasar a otro, como que considero debería haber un proceso de adaptación para ese cambio. Y empiezan a homologar los soldadores en la tubería de 2 pulgadas y caen los soldadores. La mayoría cae. Inclusive a uno los despiden. ¿Y sabes por qué lo despiden? Porque cuando soldaban el spool, esto también es importante para que lo tengas en cuenta,
para que cuando lo fabriques tú le digas al soldador. Vamos a considerar que esto sea una brida, ¿verdad? Una brida de 2 pulgadas es un elemento pequeño. Y una cara, está la cara de la brida donde va la empaquetadura, donde está el sello, y en el otro lado está el cuello de la brida. Una brida de 2 pulgadas Bagwell. Eran bridas de 300 libras. Entonces, como les digo, no sé si fue el cambio brusco de estar soldando plancha a pasar a soldar tubería. Que cuando el canadiense va a ver los spooles, la mayoría estaba con el sello donde va el empaque, estaba dañado. Porque eran varios spooles chicos y la mayoría tenía brida. Casi todos los spooles tenían una brida o más. Varios sellos dañados por el contacto, ¿no?, del arco. El contacto de la tierra mal ubicada, la tierra quizás puesta en la mesa de trabajo y no directamente en el spool donde se va a trabajar. ¿Qué pasó? Lo sacaron, los despidieron a esos soldadores que habían dañado el sello de la brida. No sé si fue por falta de conocimiento que pasó eso, exceso de confianza, pero sacaron a 2 soldadores que habían cometido más ese daño. Cortaron las bridas y tuvieron que comprar nuevas, pusieron nuevas. Tengamos en cuenta cuando hagamos un prefabricado, cuidemos el sello de la brida. Pero uno dice, no, pero ahí lo puedo limar o esmerilar. Sí, se puede hacer, pero es recomendable mejor evitar ese daño, porque iba una empaquetadura. Puede ser una empaquetadura de asbesto, o una espirometálica. Y si hay una fisura o hay un daño en el sello de la brida, tarde o temprano va a haber pérdida ahí. Inclusive quizás no pase la pH, la prueba hidrostática, por ese daño que tiene la brida. La única forma de arreglar eso sería torneando el sello de la brida, pero vas a disminuir espesor y no es lo recomendable. Y estuve ahí yo durante casi un año, mis hermanos siguieron ahí, luego yo regreso a COSAPI y como les repito, nos fue muy bien económicamente, trabajando de lunes a sábado, domingo descansamos, yo todos los domingos me iba a pasear al centro de Lima o a gastar, como todo joven. Grata experiencia, recuerdos, anécdotas, compañeros que yo tuve, buenos momentos. De seguro que muchos se van a acordar de este gran proyecto donde estuvimos, que ahora está la planta de Zetagas, atrás del terminal pesquero de Ventanilla. Ahí está la planta de Zetagas y tuve la oportunidad de ser partícipe en su construcción.